Hola, un cordial saludo para todos. Quien les habla la pastora Milena de Rojas de la Iglesia Cristiana Activa tu Fe. ¿Listos para comenzar hoy Job capítulo 1? Activa tu fe, el gusto por la fe vivirá. Alista tu Biblia, alista tu cuaderno y alista tu esfero para que puedas tomar nota del capítulo del día de hoy. Es muy importante que tú puedas escribir. El libro de Job es un libro asombroso, es un libro eh, totalmente diferente a lo que hemos leído hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy habíamos estado estudiando los libros históricos, aquellos que nos hablaban de historias de esos personajes de la Biblia, esos personajes de las escrituras, pero a partir de hoy vamos a empezar los libros poéticos, así que bueno, vas a encontrar cosas asombrosas, maravillosas, escritas y descritas de una manera totalmente diferente a lo que habíamos leído anteriormente. Así que prepárate. Este libro de Job es maravilloso. Algunos teólogos aseguran que puede ser el primero de los libros de las escrituras. Podría estar ubicado cronológicamente mucho antes del Pentateuco. Vamos a darnos cuenta a través de la lectura que muy seguramente Job existió en esa época antes de Abraham, en esa época donde todavía no estaba establecido todo lo que leímos en Reyes, en Crónicas, como los sacerdotes, los cantores, los levitas, etcétera. Así que es un libro muy, muy, muy antiguo y que también nos va a narrar de manera muy particular todo lo que es el mundo espiritual, todo lo que es la guerra espiritual. Vamos a ver claramente cómo actúa el diablo, cómo actúa el enemigo, cuáles son sus alcances, hasta dónde puede llegar el enemigo a atacar la vida de una persona. Así que prepárate para este tiempo de lectura porque estoy completamente segura que te sorprenderá. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones. Anhelamos conocerte, entenderte y obedecerte. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Job capítulo 1 tiene como título Las calamidades de Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito,
Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén. Aquí culmina este primer capítulo del libro de Job. Uy, que es un capítulo que yo creo que a muchos de nosotros nos puede dar escalofrío cuando lo estamos leyendo. Em, de ver todos los acontecimientos que vinieron sobre la vida de Job. Entonces, ¿qué nos dice este capítulo? Nos dice que Job vivía en tierra de Uz y que este hombre era, dice la palabra en el versículo 1, era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mira, 4 características que tenía Job. Nos dice que era perfecto y recto. Mira, era un hombre que procuraba ser íntegro en todas las cosas, que procuraba hacer bien su trabajo, un buen papá, un buen esposo, un buen trabajador, un buen amigo, un buen compañero. Dice la palabra que él era perfecto y era recto. No nos dice que Job no tuviera pecado, porque la palabra del Señor dice que todos hemos pecado, por cuanto todos hemos pecado hemos sido destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte. Es decir, todos hemos pecado. Aquí no nos dice que Job fuera perfecto en el sentido de que no tuviera pecado, sino que habla de esa perfección en el sentido de su integridad como ser humano, en su integridad como persona, esa rectitud con la que Job hacía todas las cosas. Seguramente él era muy recto en sus negocios, en el trato con sus empleados, en el trato con sus criados, en el trato con sus hijos, en la manera de educar a su familia. Y efectivamente ya vamos a ver más adelante que era un hombre comprometido con la educación de su hogar y con la educación de su familia. Nos dice que era temeroso de Dios y apartado del mal. Mira cómo Job procuraba mantenerse en santidad, procuraba mantenerse en esa integridad. Si él veía algo que era pecado, él inmediatamente se apartaba de eso para no darle lugar a- al, al, al pecado, para no darle lugar a fallarle al Señor, porque temía a Dios, era un hombre temeroso de Dios. Así que estas 4 características que la Biblia nos nombra acerca de Job nos permiten ver que Job era un hombre asombroso, era un hombre maravilloso. ¿Qué más nos dice la palabra? Nos dice que le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Entonces, ¿cuántos hijos tenía Job? Tenía 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. Nos dice que su hacienda era muy grande, o sea, aparte de tener una familia grande, de tener 10 hijos, tenía muchos bienes, tenía muchas riquezas. Imagínate, tenía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados. Y nos dice la palabra que Job era más grande que todos los orientales. Imagínate, era el más rico, era el más poderoso, era muy conocido, era el más grande de todos los orientales. Imagínate la grandeza de Job.
Y esa capacidad de Job para ministrar, esa capacidad de Job para hacer negocios, esa capacidad de Job para sacar sus proyectos adelante. Mira que nosotros a veces nos imaginamos a Job como em, un hombre de la antigüedad con su ruanita, con su túnica, em, con todas las situaciones difíciles que Job pasó, pero veamos cómo era Job en este primer capítulo. Todo un hombre de negocios, todo un hombre de familia, todo un hombre de empresas, todo un hombre con proyección, con visión, muy íntegro, muy recto, temeroso de Dios, un hombre que amaba a Dios. Ese era Job. Y nos dice la palabra que sus hijos hacían banquetes, ellos amaban el hacer banquetes, dice, en sus casas cada uno en su día. Es decir, ellos tenían ese día especial. Algunas personas dicen, tal vez estaban celebrando sus cumpleaños cuando dicen que cada uno en su día. Otros dicen, bueno, es que se asignaban un día específico para poder celebrar y para poder compartir. Y a ellos les gustaba compartir en familia. Sí, estos hijos hacían banquetes y mandaban a llamar a sus hermanas para poder compartir en familia. Los teólogos también afirman que aquí no se trata de fiestas como la que vimos en el libro de Esther, donde eran fiestas de desenfreno, fiestas de derroche, fiestas de desorden, sino que era más ese compartir en familia, ese compartir familiar, porque dice la palabra que Job decía, uy, voy a tener que presentar ofrendas para mis hijos y voy a tener que santificar a mis hijos, no sea que ellos hayan pecado en su corazón. Es decir, Job sabía que ellos físicamente como tal no habían pecado, es decir, no habían hecho algo eh, eh, que tuviera un despropósito en Dios allí en medio de la fiesta o en medio de la celebración, como si lo vimos en las fiestas de los libros anteriores. Era un compartir en familia, pero Job decía, aunque hayan compartido en familia, aunque hayan estado ahí los hermanos juntos, yo voy a presentar sacrificios al Señor, yo voy a orar por mis hijos, no hay sea que ellos hayan pecado en su corazón. Y mira ese corazón de Job tan lindo, ese corazón de papá, esa paternidad de Job para ser consciente que lo más importante era consagrar a sus hijos para el Señor, santificar a sus hijos delante de la presencia de Dios. Dice el versículo 5, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Cada cuanto Job se levantaba muy temprano, se levantaba madrugadito de mañana a orar por sus hijos, dice la palabra todos los días. Y mira cómo todos los días Job presentaba holocaustos, es decir, presentaba ofrendas por sus hijos. Yo te pregunto a ti, querido papá, y a ti, querida mamá, ¿tú presentas ofrendas por tus hijos? Porque algunos de nosotros nos conformamos simplemente con presentar nuestros diezmos delante de la presencia de Dios. Algunos ni siquiera diezman, pero mira cómo el corazón de Job era un corazón tan íntegro que él decía, Señor, por mis hijos te voy a presentar estos holocaustos, por mis hijos te voy a presentar estas ofrendas, yo ofrendo delante de ti y presento este holocausto, Señor, por mis hijos. Señor, tal vez mis hijos han pecado en su corazón, tal vez mis hijos han blasfemado en contra tuya. Señor, hoy yo los presento delante de ti. ¿Cada cuánto hacía esto Job? Dice la palabra, todas las mañanas, todos los días. Qué lindo un papá que madruga a orar por sus hijos. Qué bonito cuando hay un hombre que entiende su función sacerdotal. Mira que algunos teólogos nos dicen, seguramente este libro está ubicado antes de Abraham. Algunos dicen tal vez aún en la época de Adán, Eva, Caín, Abel, porque todavía no existían los sacerdotes, todavía no existían los levitas, sino que cada papá presenta sus ofrendas delante de Dios por su familia. Vemos en la época de Adán y Eva como Abel presentaba
sus ovejitas delante de la presencia de Dios, presentaba sus ofrendas delante de la presencia de Dios y dice la palabra que presentaba sus primicias delante de la presencia de Dios. Mira que hasta aquí no vemos esos levitas, esos cantores, esos sacerdotes. Así que Job está ubicado en esos primeros tiempos de la humanidad. Y él como papá es el sacerdote de su hogar. Él como papá es el que tiene esa responsabilidad delante de la presencia de Dios y va y presenta sus ofrendas delante del Señor porque ama a sus hijos y porque tiene una responsabilidad delante de la presencia de Dios. Hasta el día de hoy, los varones del hogar siguen siendo los sacerdotes. Por eso, querido varón que me estás escuchando, es tu responsabilidad orar por tus hijos y presentar tus holocaustos delante de la presencia de Dios. Yo sé que hay muchos papás que le dicen a la esposa, mire, a ver, críelo usted, usted vaya a verle con ellos, para eso usted es la mamá. Y si bien es cierto que la mujer sabia edifica su casa, nosotros sabemos que bíblicamente la responsabilidad sacerdotal es del varón. Así que, querido varón, Dios te va a pedir cuentas de tu sacerdocio en el hogar. Tú eres sacerdote del Señor. Y Job lo tenía muy claro, por eso él presentaba sus ofrendas delante de la presencia de Dios, porque le importaba el corazón de sus hijos. ¿Y cómo está el corazón de mis hijos? El corazón de mis hijos, Señor, esté en integridad delante de ti, por eso yo oro por ellos. Y después de que nos describe cómo era Job, entonces aparece aquí una narrativa de lo que está ocurriendo mientras tanto allá en el mundo espiritual. Por eso quiero que estés muy atento a este libro, porque este libro nos va a permitir ver cómo se mueve el mundo espiritual, lo que nosotros no podemos ver con nuestros ojos físicos, pero cómo se van a mover muchas cosas detrás de bambalinas para entender esa guerra, esa confrontación espiritual y por qué nosotros tenemos que estar atentos. Nos dice la palabra que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios y que también vino Satanás delante de la presencia de Dios. Mira cómo la Biblia nos permite entender que aún el mismo diablo tiene que rendirle cuentas a Dios. Pero vamos a ver también los alcances del diablo. ¿Qué pasó? Dice la palabra en el versículo 7, dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Mira cómo la Biblia nos muestra que el diablo anda rodeando la tierra. Y por eso el Nuevo Testamento nos dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo anda mirando a ver a quién le echa ojo también. ¿A quién le anda echando ojo? Por eso yo creo que nosotros tenemos que ser muy conscientes que desde el cielo Dios nos está mirando para guardarnos, para protegernos, para santificarnos, pero tú no puedes olvidar que el diablo también está echando ojo ahí, mirando a ver a quién se va a devorar, a quién se va a llevar por delante, a quién le va a hacer daño. Acuérdate que el enemigo vino para robar, matar y destruir. Y nos dice la palabra que Dios dice, mira, mi siervo Job es, bueno, y le dice siervo, mi siervo, ni siquiera le dice, mira a Job, sino mi siervo. Dios está hablando de Job como un servidor. Dios está describiendo a Job como un siervo, un servidor tremendo. Esa responsabilidad de ser servidores del Señor. Y Dios sabe que Job es un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mira cómo Dios es el que está afirmando lo que leímos en el primer versículo. ¿Cómo es Job? Y qué lindo saber que Dios sabe cómo eres tú. Y mi pregunta es, ¿y tú tienes estas características delante de la presencia de Dios? Si Dios dijera, es que mi siervo, porque me está sirviendo, es que mi siervo Juan, José, David, y el Señor ahí diciendo o llamándonos por nombre propio, porque Dios nos conoce por nombre propio y Dios sabe si de verdad somos servidores.
¿Cuáles son las características que Dios mencionaría acerca de ti? ¿Será que Dios también puede decir que tú eres un hombre o una mujer perfecto? ¿Será que Dios también puede decir que tú eres una persona recta? ¿Será que Dios puede decir que tú eres temeroso de Dios? ¿Será que Dios puede decir, él se aparta del mal? No, eso le van a poner una película de terror y él sale de la habitación, él dice, no, gracias, yo esa película no me la veo. Es que mi hija, no, mi hija o mi hijo, cuando van a colocarle una película y empiezan esas escenas subidas de tono, mi hijo dice, no, gracias, yo prefiero retirarme y se sale de la habitación y no se ve esa película. Es que a mi hijo cuando le van a proponer un negocio indebido o cuando le dan vueltas de más y él sabe que ese dinero no le corresponde, él tiene el carácter para devolver eso que no es suyo, para devolver ese dinero que le iban a dar adicional y que él sabe que no le pertenecía. Es que él tiene el carácter para decir no cuando le están ofreciendo un mal negocio, un mal trato. Eh, es que mi hijo cuando viene la tentación para hacerle infiel a la esposa, rapidito se da la vuelta y no le da lugar a esa tentación, no se pone a mandar mensajes indebidos, no se pone a hacer llamadas incorrectas, no se pone a hacer miraditas que no corresponden. ¿Será que Dios puede hablar eso acerca de ti? Porque este pasaje nos permite ver que Dios sabe tu nombre y Dios sabe cuál es tu carácter. Escribe en tu cuaderno, Dios conoce mi carácter. Dios conocía el carácter de Job. Y el diablo, mira lo que dice el diablo. Acuérdate que el diablo es nuestro adversario y que el diablo nos odia y que el diablo nos tiene envidia. Y mira lo que dice el diablo. El diablo dice, no le has cercado, dicen, respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Satanás le dice a Dios, ay Dios, pues cómo no te va a amar Job si es que tú lo has bendecido en todo. No, pues claro, así, ¿quién no? ¿Quién no? Si es que tú le has dado bendición en todas las cosas, en el trabajo lo bendices, en la familia lo bendices, en los proyectos lo bendices, no, pues es que así, ¿quién no te va a querer? Pero, ay Dios, extiende tu mano y tócalo, toca lo que tiene y vas a ver cómo Job blasfema en contra de ti en tu misma presencia, dice el diablo. Imagínate eso, acuérdate que el diablo es el acusador. Satanás, el término Satanás traduce acusador. Y mira eso el diablo como está ya detrás de Dios diciendo, ay sí, Dios, claro, si tú lo tocas, mira, y si va a blasfemar, es que él no te quiere de verdad, es que él no te quiere con un corazón sincero, lo que pasa es que ese hijo tuyo es muy interesado, él te ama es por interés, él te sirve es por interesado. Wow, yo creo que esto nos tiene que confrontar porque realmente cuántos de nosotros servimos a Dios porque lo amamos y cuántos de nosotros servimos a Dios porque estamos interesados. Es que si yo sirvo a Dios, Dios me va a guardar mis cosas, es que si yo sirvo a Dios no me va a pasar nada malo, pero realmente cuántos lo hacemos por amor y cuántos lo hacen por interés. Dios sabía que el amor de Job era un amor sincero. Dios sabía que el amor que Job tenía para con Dios era un amor verdadero. Y entonces el enemigo va a ir a tocar las cosas de Job, pero no puede tocar a Job en este primer capítulo. ¿Y qué dice la palabra? Versículo 12 dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y aquí vamos a ver hasta dónde puede llegar el enemigo, qué alcances tiene el enemigo, hasta dónde el diablo puede llegar para atacar la vida de una persona. Y entonces, ¿qué pasa en primer lugar? Nos dice que fue un día común y corriente, los hijos de Job estaban allí celebrando, estaban allí compartiendo, y de pronto llega un mensajero corriendo donde Job. Entonces imagínate la escena. Job está en un día normal, Job está en un día común y corriente, sus hijos están allá compartiendo, están en familia.
todo está eh, como un día cualquiera, y de pronto llega uno de sus criados así corriendo, ay, llega todo agitado y le dice a Job, 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 los bueyes estaban arando y las asnas pasían cerca de ellos y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia, o sea, se les llevaron todos los bueyes, o sea, los robaron y mataron a los criados. No, terrible, o sea, terrible. Imagínate, ese robo se le robaron todo a Job. Todo, todos los bueyes, todos los bueyes, todas las asnas, se los roban y aparte de eso matan a los criados. Solamente se salvó uno, el que fue a contarle la noticia. ¿Te imaginas? No, es que es terrible, terrible. Mira, si una persona queda temblorosa cuando pasan y se le roban el celular, cuando pasan y le rapan el celular. Ay, se me llevaron el celular, ay, no, terrible, pero hasta ahí no pasó nada. Peor cuando es un robo a mano armada, no, qué cosa tan horrible. Mire, eso a la gente necesita que le den agüita para que pueda pasar el mal momento. Ahora, imagínate que se le robaron todo, todos los bueyes, todas las asnas. Es como que se le hubieran robado toda la cuenta bancaria. Imagínate donde a una persona le desocupen la cuenta del banco, le desocupen todo lo que tiene en Nequi, en Daviplata. No, terrible. Se le robaron todo. Y aparte de eso, mataron a los criados. Aparte de eso, mataron a los criados. O sea, qué noticia. Yo creo que Job dice, no, pero ¿qué pasó? ¿Qué es esto? O sea, hasta ahí está Job recibiendo la noticia. Y dice, y aún estaba hablando este criado, o sea, apenas Job le estaban dando la noticia del robo del siglo, cuando de pronto viene otro criado y le dice, Job, cayó fuego de Dios del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. O sea, si con el robo no era suficiente, ahora se incendió, cayó fuego del cielo y se quemaron todas las ovejas y los pastores que estaban ahí con las ovejas. Imagínate, o sea, yo creo que el dolor de Job no era solamente por las ovejas y por las asnas, sino la gente que estaba a su cuidado, porque acordémonos que Job era recto, o sea, era un hombre íntegro, como jefe, era un buen jefe. Job, yo creo que tenía ahí en su cabeza, con las ovejas, ¿quién estaba cuidando las ovejas? Ay, estaba fulano, 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 fulano. ¿Cómo así? O sea, y Job está recibiendo esa noticia de la muerte de sus ovejas y la muerte de más criados, más empleados que están bajo su responsabilidad, bajo su cuidado. Y todavía está hablando, o sea, no le acaban de dar esa noticia del fuego. Job apenas digiriendo, como así que fuego del cielo, de dónde cayó fuego, cómo fue una chispa, un rayo, eh, un fuego que se que apareció de la nada, ¿qué pasó? Ya se habrá apagado el incendio, todavía está eso en llamas. O sea, Job está procesando la noticia porque todavía no ha terminado de hablar este criado cuando viene otro, o sea, viene el tercer criado y dice, Job, Job, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente yo escapé para darte la noticia. No, terrible, o sea, vienen los caldeos y ahora también eh, acaban con los camellos. Acuérdate que los caldeos eran muy sangrientos. Uy, los caldeos, eso dan susto cada vez que uno lee los caldeos en el Antiguo Testamento, porque eran perversos. A ellos no les importaba torturar a la gente, a ellos no les importaba torturar a los animales, o sea, eran, y los caldeos tenían una mente muy perversa, muy mala. eh, no les importaba hacer daño. Y vienen los caldeos, ahora son los caldeos los que vienen y se llevan a los camellos y matan a filo de espada a los criados de Job. Terrible, o sea, 3 noticias así, una detrás de otra, pero bueno, hasta ahí han sido animales que representan dinero,
y los criados. Pero ahí no termina ese día para Job. Por eso mira cómo Efesios capítulo 6 nos dice, y en el día malo, habiendo acabado todo, estad firmes. Uy, esos días en los que es una noticia detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra. Mira lo que dice el versículo 18. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, o sea, el cuarto mensajero con otra mala noticia, y esta sí que fue peor para el corazón de Job. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. No, imagínate un viento que vino. Un viento puede ser un huracán, un viento puede ser em, ese tornado, ese torbellino, eh, un viento tumbó las paredes de la casa. Y esas paredes de la casa vienen y caen sobre los hijos de Job y se mueren. Mueren aplastados ahí por ese viento, por ese tornado, por ese remolino, por ese huracán, lo que haya sido. O sea, un viento que sopló y tumbó las paredes de la casa. Y todos los 10 hijos de Job mueren allí. Imagínate cómo estaba el corazón de ese hombre, cómo estaba noticia tras noticia tras noticia, sus hijos, sus hijitos, por los que él oraba todos los días, esos hijitos que él consagraba para Dios todos los días, esos hijitos por los cuales él presentaba ofrenda y holocausto delante de la presencia de Dios, pero que él oraba, Señor, que mis hijos estén en santidad, que mis hijos no hayan blasfemado delante de ti, que mis hijos, Señor, estén en paz delante de tu presencia. Esos hijitos se murieron, esos hijitos. Imagínate, yo no sé, eh, pero yo creo que los papitos que me están escuchando en este momento deben decir, no, qué dolor, qué dolor, qué dolor tan terrible, porque una persona puede soportar perder dinero, la gente dice, bueno, la plata se recupera, volvemos y trabajamos, pero la plata se recupera. Uy, el dolor de perder a esos criados, esa gente que trabaja para uno, que está allí al lado de uno todo el tiempo, esforzado y valiente para sacar los negocios adelante. Y ahora los hijos, imagínate cómo sería ese día, noticia tras noticia tras noticia. Y mira, iglesia, definitivamente hay días en los que se hacen eternos, porque es una cosa detrás de otra y detrás de otra y detrás de otra. Ahora mira los alcances del diablo. Mira hasta dónde puede llegar el enemigo para destruir la vida de una persona. Catástrofes naturales, ladrones, fuego. O sea, hasta dónde el diablo tiene alcances para poder destruir la vida de una persona. Por eso este libro de Job nos va a permitir entender a profundidad todo lo que ocurre en el mundo espiritual. Aquí es una descripción donde Dios nos está permitiendo ver todo lo que ocurre allá donde nosotros no vemos, pero a medida que leemos la escritura, a medida que leemos la palabra, decimos, uy, así ocurre en el mundo espiritual, tremendo. Ahora recordemos algo, porque yo sé que hasta este momento algunos estarán diciendo, ay, pero ¿cómo así? ¿Y Dios por qué permitió que le pasara todo eso a Job? Y entonces, ¿hasta dónde puede llegar el diablo? Entonces el diablo puede destruir la vida de una persona. Recuerda algo, aquí todavía Cristo no había venido a la tierra a morir por nuestros pecados y a pagar ese sacrificio por nuestros pecados. Hasta este pasaje no teníamos ese abogado que tú y yo sí tenemos. Y por eso, gracias Señor por enviar a Jesucristo a morir por mí, por mis pecados, para salvarme, para guardarme, para cubrirme con esa sangre preciosa del Cordero de Dios. Job no tenía a Jesús, tú y yo sí tenemos a Jesús. Tú y yo tenemos a Cristo y creo que después de leer esto nosotros decimos, ay, gracias Jesús. Jesús, tú eres mi abogado, tú eres mi defensor, tú eres mi roca fuerte, tú eres mi ayudador, tú eres mi guardador, Señor, tú eres mi protector.
Sí, porque ¿quién podría eh, defenderse de todos estos ataques del maligno? O sea, en nuestra humanidad nosotros podríamos defendernos de todos estos ataques del maligno. No. Mira esa capacidad de controlar los vientos, de controlar el fuego, de enviar ladrones y saqueadores. Es que acuérdate que la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Eh, es el príncipe de la potestad del aire. O sea, el diablo es terrible. Pero nosotros tenemos a alguien que está por encima del enemigo. Alguien que está por encima del diablo y es Dios. Mira que aún este primer capítulo nos permite entender que Dios está por encima de Satanás, que no hay nadie más grande que nuestro Dios y aún Satanás tiene que doblegarse y estar ahí hasta pidiéndole autorización al Señor, porque aunque él tiene mucha fuerza y mucho dominio aquí en la tierra, vemos que nuestro Dios está por encima de Satanás. Y nosotros ahora tenemos a Cristo. Escribe en tu cuaderno. Nosotros ahora tenemos a Cristo. Cristo nos protege, Cristo nos guarda, Cristo nos salva. Cristo es nuestro abogado. Y escribe ahí, gracias Dios por enviar a Jesús para morir por mí, para darme vida eterna, para protegerme y para cuidarme. Y entonces, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué sigue pasando con Job después de escuchar todas estas noticias tan terribles? Mira, dice que Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza. O sea, no, qué desespero, qué desespero. Rasga la ropa, no, se rasga y la ropa, no, se rasura la cabeza, se quita todo el pelo de la cabeza y se postra en tierra, Job. Ay, no. Pero ¿qué hace Job? Adora, Señor, te adoro, te adoro, te adoro, Señor, te adoro. Bendigo tu nombre, Señor, te adoro. Mira, cualquier persona que recibe todas las noticias que tuvo Job en un solo día, y quién sabe cuántas palabras, cuántas maldiciones, cuántas groserías saldrían de su boca. Pero Job adora al Señor. ¿Y qué es lo que dice Job? Mira, estos dos versículos, el 21 y el 22, son versículos épicos, versículos por excelencia. Dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Mira cómo Job no le echó la culpa a Dios. Job no se quejó en contra del Señor, sino que dijo, Señor, tú me diste, tú quitaste, Señor, bendito sea tu nombre. Yo te sigo bendiciendo, Señor, yo te sigo bendiciendo a ti. Así que, hijitos de Dios, en medio de la prueba y en medio del dolor, yo te pregunto a ti, ¿qué sale de tu boca? Cuando tú estás pasando problemas, y mira que seguramente tus problemas no son tan graves como los problemas de Job, tu prueba tal vez no es tan terrible como la prueba de Job. Y aún si llegara a ser una prueba similar, yo te pregunto a ti, ¿qué está saliendo de tu boca? En medio de la prueba tienes la capacidad de adorar al Señor. No que no te duela, claro, a Job le dolió mucho, rasgó sus vestiduras, se rapó la cabeza, se postró en tierra, se tiró al piso. Pero, ¿qué está saliendo de tu boca? ¿Cuáles son las palabras que están saliendo de tu boca? En medio de la prueba, adora al Señor. En medio de las circunstancias difíciles, adora al Señor. En medio de lo que puedas estar atravesando, adora al Señor. Así que vamos a orar. Digámosle, Señor, te damos gracias, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es poderosa. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos ayúdanos, Señor, ayúdanos. Te damos gracias por nuestra familia, gracias, Señor, por nuestro hogar. Ayúdanos, Señor, a ser esos sacerdotes delante de ti, Señor, que podamos orar todas las mañanas por nuestro hogar, que podamos orar todas las mañanas por nuestra familia,
por nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a tener un corazón entendido para también poder ofrendar por nuestra familia, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos de tener una familia. Y oramos a ti, Señor, para que en medio de la prueba, en medio de las circunstancias difíciles, Señor, tú nos ayudes a permanecer firmes, nos ayudes a permanecer fieles a ti, Señor. Que nuestro corazón sea un corazón de adoradores. Gracias, gracias Jesús por morir en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día, porque ahora tengo ese abogado para con el Padre, porque ahora, Señor, sé que soy lavado por la sangre de Cristo, limpiado, soy protegido por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Señor, tú me guardas, tú me cubres, tú me cuidas, Señor, tú cuidas de mí. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy reprendemos toda maquinación de las tinieblas, toda maquinación que el diablo haya estado levantando en contra de nuestras vidas. Hoy la reprendemos, la anulamos, anulamos todo espíritu inmundo de robo, anulamos todo espíritu inmundo que quiera traer catástrofes naturales en el nombre poderoso del Señor Jesús de Nazaret. Anulamos todo espíritu inmundo de secuestro, anulamos todo espíritu inmundo de muerte, lo anulamos en el nombre poderoso del Señor Jesús de Nazaret y declaramos que nuestra familia, nuestras vidas, nuestras cosas, nuestros bienes están cuidados por ti, Señor, están rodeados de un vallado protector de ángeles alrededor de nuestras vidas, Señor. Estamos sellados con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Y en el nombre de Jesús, a una sola voz, hoy declaramos victoria, victoria, victoria. Amén y amén. Hijitos de Dios, les recuerdo que comenzamos este estudio de Job. Tú nos puedes encontrar a través de YouTube como Pastora Milena de Rojas, Job 1, y vas a encontrar ahí en YouTube este estudio bíblico devocional. En Facebook nos encuentras como Activa tu Fe Girardot Job 1, o nos puedes encontrar a través de la radio y a través de la televisión a esta misma hora y por este mismo canal. Te recuerdo que a través de YouTube puedes encontrar otros libros como Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Puedes encontrar Esdras, Nehemías, Esther. Estos libros ya están completos ahí en YouTube. También puedes encontrar libros del Nuevo Testamento como Mateo, como Marcos y próximamente también Lucas. Así que te animo a estudiar la palabra de Dios. También quiero invitarte de manera muy especial porque esta noche tenemos una noche sobrenatural. Hoy tenemos nuestra cuarta fiesta de semillas. No te la puedes perder. Hoy está a cargo de los coordinadores Activa tu Fe, así que no te la pierdas. Es un tiempo sobrenatural, un tiempo lleno de la gloria de Dios. Le estamos creyendo al Señor, así que te animo para que tú también puedas venir y presentar tus semillas delante de la presencia de Dios. Hoy viernes 6:30 de la tarde, desde las 6 de la tarde ya estaremos orando y viendo la gloria de Dios sobre nuestras vidas. También quiero recordarte que el próximo sábado 27 de septiembre tendremos nuestra gran campaña evangelística Subiendo al Monte, un evento gratuito donde puedes traer a todos tus amigos, a todos tus invitados, una noche de sanidad y milagros. Si tú estás clamando a Dios por un milagro sobre tu vida, sobre tu familia, recuerda que la palabra de Dios nos dice que para Dios no hay nada imposible. Así que ven con tu familia, ven con tus amigos, gran campaña evangelística Subiendo al Monte, no te la puedes perder. Y esta invitación especial es para todos los empresarios. Si tú eres empresario, si tú eres líder de tu congregación, si eres pastor, si eres emprendedor, hay una invitación muy especial para ti porque tenemos un seminario de capacitación para pastores, líderes y empresarios. Este seminario se llevará a cabo el día lunes 29 de septiembre de 8 de la mañana a 12 del día y tiene un valor tan solo de 70,000 pesos nada más. Realmente está muy económico para que todos los empresarios, todos los pastores y líderes puedan asistir de manera especial. Sé que será un tiempo de mucha bendición, de mucho aprendizaje. Si tú tienes el anhelo de aprender, de capacitarte, te esperamos.
Así que no te lo vayas a perder. Puedes escribirnos a la línea WhatsApp 305-437-3157 y reservar tu cupo. Te recuerdo, 305-437-3157 y allí podrás reservar tu cupo y adquirir tu donación, tu bono de contribución. Así que no te lo vayas a perder. Este mes de septiembre será un mes lleno de la gloria de Dios, lleno de la bendición del Señor. Así que prepárate para todas las bendiciones que Dios va a derramar sobre tu vida. Hijitos de Dios, un abrazo gigante para todos. Bendiciones y chao.